Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Bueno, pues como les decía, esta es ya la tercera parte de la carta a Éfeso y haciendo una muy breve recordatorio acerca de lo que hemos estado, un breve repaso de lo que hemos estado viendo en la carta, perdón, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Está hablando el Señor Jesús y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, insisto, es el Señor Jesús quien está hablando, y dice: yo tengo en mi diestra las 7 estrellas, es decir, los 7 ángeles, los 7 enviados o 7 pastores, como podamos o queramos decirle. Entendemos que a eso se refiere, ¿no? Les decía que es un libro simbólico, el de Apocalipsis, donde viene mucha revelación, donde hay muchas símbolos que podemos nosotros ver. Les mencionaba un ejemplo cuando habla de aquel monstruo de 10 cabezas y 7 cuernos y la mujer sentada sobre las aguas, y todo eso tiene un simbolismo, no, no es algo literal. Así podemos encontrar aquí al Señor Jesús diciendo: yo tengo en mi diestra las 7 estrellas, y habla de una manera simbólica en cuanto a las estrellas. Se refiere a lo que él mismo dice que son los ángeles, los 7 ángeles que están en las iglesias, y los 7 candeleros de oro se refiere a las iglesias, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya hablamos también mucho en cuanto a eso, en cuanto a las obras que tenemos que hacer: no caer en afán, sino trabajar por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor al Espíritu Santo, y que ese trabajo no se vuelva afanoso, como lo vimos el martes en el caso del rey Salomón, que él mismo dice: me afané en ese trabajo, y podemos ver que se olvidó de buscar a Dios, ¿no? Y después lo comparamos con el Señor Jesús cuando él dice: no te amontones tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. Cuida cómo ven tus ojos. Tú cuando ores, ora a tu Padre, no te hables a ti mismo, como el rey Salomón que decía: dije yo en mi corazón, me dije, ¿no? En mi corazón. Entonces, el Señor Jesús nos enseña a dónde debemos enfocar las cosas. También aquí es algo muy similar, ¿no? Nuestras obras tienen que ir siempre enfocadas en el amor a Dios y obviamente también a nuestros hermanos. Dice después el verso 3: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Después dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que es lo que les mencionaba un poquito, ¿no? Tenemos siempre que buscar todo lo que hagamos, hacerlo por amor al Señor, con amor para nuestros hermanos, y todo pues saldrá de la mejor manera cuando lo hagamos así. Y después dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esto es sumamente importante, no solo aquí en esta carta, sino en las demás cartas también, en las que se les menciona algo que no está bien. Y obviamente para nuestra vida el arrepentimiento es algo que tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Cuando estuvimos hablando acerca de los fundamentos de nuestra fe, que estuvimos estudiando la carta a los hebreos, cuando dice que no echando otra vez el rudimento o los rudimentos de Cristo, dice que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios y la doctrina de bautismos y todo lo que vimos, ¿no? Cuando dice no echando otra vez, quiere decir que no tenemos que estar aprendiendo otra vez lo mismo. Lo aprendemos una vez, pero lo practicamos siempre. Es algo similar como el hablar. Cuando a un niño se le enseña a hablar, se le enseña una vez, pero lo practica siempre, ¿no? Se le enseña a caminar una vez y lo practica siempre. No es que a los 3 años: a ver, ven hijo, te vuelvo a enseñar a caminar y te vuelvo a enseñar a hablar. Y luego a los 7 años: a ver, otra vez te enseño a caminar y otra vez. No, se les enseña una vez, pero caminan para siempre. Lo mismo en cuanto al habla, por poner esos ejemplos muy básicos, ¿no? Así también nosotros debemos de aprender una vez a arrepentirnos, pero practicarlo siempre. Siempre tiene que estar el arrepentimiento en nuestra vida, que es lo que nos lleva a pedir perdón a Dios, no pedir perdón nada más. Recordemos que les he dicho muchas veces: podemos pedir perdón sin estar arrepentidos, y realmente eso no tiene el peso que debería tener. Por eso el mensaje del Evangelio es: arrepentíos y creed en el Evangelio. No dice pide perdón y cree en el Evangelio, no es arrepiéntete.
que realmente hay ese sentimiento de arrepentimiento y como consecuencia el pedir perdón, ¿no? Señor, perdóname por haber abandonado mi primer amor, por haberme enfocado más en las obras que en ti, en mi relación contigo y bueno, lo que en este caso los integrantes de esta iglesia podrían decir, recordemos que aunque nosotros ya conocemos todo lo que sucede en las demás iglesias, la que estamos estudiando cuando le dice arrepiéntete, no se refiere a la carta que está después en Tiatira o en Esmirna o en la Odisea, sino está hablándoles a los de Éfeso, arrepiéntete de esto en específico, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, a ver si nos reflejamos en algo de lo que está ahí para también arrepentirnos. Y después dice, hasta ahí más o menos nos quedamos en la ocasión anterior, y después dice, haz las obras primeras, veíamos tres consejos, ¿no? Recuerda, es decir, ten presente, ten en mente qué es lo que ha pasado, qué es lo que hacías. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras. Ahí está la oportunidad del Señor Jesús al decirnos que podemos volver al camino siempre y cuando haya arrepentimiento. Y después dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta frase que dice el Señor Jesús, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Primero quiero enfocarme donde dice vendré pronto a ti. Obviamente no se refiere ni a la venida del Señor Jesús, ni a la segunda venida del Señor Jesucristo, ni a lo que conocemos como el arrebato. No está refiriéndose a ninguna de esas dos ocasiones cuando él dice vendré a ti, sino que se está refiriendo a una, si podemos decirlo así, visitación extraordinaria, es decir, fuera de algún tiempo que le hubiese destinado, sino a un momento en el que esta iglesia al no arrepentirse iba a venir un juicio del Señor Jesús hacia ellos. ¿Para qué? Dice, para quitar tu candelero de su lugar, es decir, esa iglesia iba a ser quitada. Lo que la historia nos muestra tristemente es que muy posible es que esa iglesia no se haya arrepentido, pues la iglesia de Éfeso en algún momento desapareció, incluso no solo la iglesia sino aún la ciudad. Hoy en día no existe Éfeso como tal, no así por ejemplo Esmirna. Esmirna sigue estando en el mapa con el nombre de Izmir, que es pues, prácticamente lo mismo, e incluso se dice que todavía hay una comunidad grande de cristianos por ahí. Eso, bueno, no lo puedo asegurar porque no es algo que la Biblia asegure y solamente son datos históricos, pero la realidad es que sí, Izmir sí existe todavía allá en Turquía y es el mismo lugar que encontramos aquí como Esmirna, que era una iglesia a la que el Señor Jesucristo no le menciona algo en lo que esté mal, sino solamente le dice cosas que él está elogiando, digamos, que hace esa iglesia, ¿no? Entonces podemos pensar que Éfeso no se arrepintió o tal vez se arrepintieron algunos, pero después siguió en sus mismos malos caminos y entonces fue quitado ese candelero. Podemos entenderlo, hay que entenderlo de dos maneras. Una es literal quitar la iglesia, pero también quitar la luz que alumbra esa iglesia. Cuando se habla del candelero es algo que alumbra, es algo que producía luz. Entonces puede ser que esté una iglesia todavía funcionando, pero sin la luz del Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesús se le hace a un lado, cuando se enfoca solamente en obras, en materialismo, en actividades y nos olvidamos del Señor Jesús, de nuestro primer amor, como menciona ahí, y todo se enfoca en lo material, en el trabajo, en las actividades. Entonces es una iglesia que puede seguir funcionando pero sin la luz de Jesús. Incluso puede ser que gane almas para Cristo, puede ser que es una iglesia que crezca en número pero que no cuente con esa luz y que esté solamente enfocada en las obras y que tarde o temprano puede llegar al caso del rey Salomón, decir, bueno, todo esto es vanidad, no todo lo que hemos trabajado en lo personal, no en ganar almas, no, eso para nada es vano, sino en lo personal mi trabajo fue vano porque me enfoqué en lo material y me olvidé de Dios que es a quien sirvo, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que se puede caer. Y dice aquí vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces eso posiblemente se refiere al literal quitar una iglesia, que iglesias desaparezcan. Hay muchas iglesias que han desaparecido, que han cerrado, pastores que renuncian a estar ejerciendo y entonces la iglesia tiene que cerrar y las ovejas pues buscan algún otro lugar donde congregarse. Literalmente hay iglesias que pueden ser quitadas, pero también esa luz de las iglesias, ¿no? Esto que les estoy mencionando puede sonar muy loco, puede pensar que me lo estoy sacando de la manga, pero más adelante vamos a estudiar, es decir, en otros días después,
cuando a esa iglesia el Señor Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces ese pasaje lo usamos como algo evangelístico, ¿no? El Señor está tocando a tu puerta y Él quiere entrar a ti, pero no nos olvidemos que el Señor Jesús le está hablando a una iglesia, a gente que ya lo conocía y que se supone tendrían que tener adentro al Señor Jesucristo. No tendría que estar el Señor Jesucristo diciendo, oye, yo estoy a la puerta y llamo, si ya me conoces, si soy el dueño además de esta iglesia, ¿por qué me tienen afuera, no? Entonces no es algo descabellado lo que les estoy comentando en cuanto haya iglesias que estén funcionando sin Cristo dentro de la iglesia, sin la luz de Cristo alumbrando esa iglesia. No es nada que pueda sonar descabellado, pues en una iglesia así sucedió, la iglesia funcionaba y tenían a Cristo afuera, ¿no? Entonces puede tomarse así, pero también sobre todo debemos de tomarlo en lo individual. No pensemos ahorita en señalar iglesias. Ah, sí, yo conozco una iglesia así, supe de otra iglesia allá, quizá en mi iglesia está pasando así, sino primero tenemos que verlo en nosotros, cómo estoy trabajando yo, porque recordemos que juntos somos el cuerpo de Cristo y posiblemente sí, desde el pastor que es quien está encargado de esa iglesia, pero hasta nosotros como ovejas puede ser que estemos cayendo en situaciones así y somos parte del problema, ¿no? Entonces, no busquemos, si yo conozco un pastor así, si el hermano que esto así, no, también yo como estoy en esa situación, debo analizarme a mí mismo, si debo arrepentirme de algo, pedir perdón, volver a hacer mis primeras obras, porque no hay nadie exento, mis hermanos, nadie, ni los pastores, ni los maestros, ni los evangelistas. Nadie está exento de poder tropezar, de caer, de enfriarse, de desenfocar las obras. Todos estamos exentos. Y ahorita vamos a ver algo que es muy interesante en cuanto a esto y hacer un pequeño paréntesis también para darles un aviso también, pero que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, busquemos nosotros mismos, pidámosle al Espíritu Santo, dime Espíritu Santo, ¿qué es de esto que estamos considerando? Si hay algo que no te agrade en mí, si he desenfocado las obras para poder nuevamente alinearme a los propósitos de Dios y que la luz de Cristo siga en mi vida, ¿no? Que no ande yo caminando aparentemente en pos de Cristo, pero sin Cristo en mi vida, ¿no? Se puede dar casos así. Entonces, dice... si no te arrepientes, quitaré tu candelero, quitaré el candelero de ese lugar, que entendemos es la luz de Cristo, o podemos tomarlo literal como la iglesia que sea quitada, pero debemos examinarnos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, ¿sí? Y después viene un verso un poco complicado de explicar, dice el verso 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Por qué es un poco complicado? Porque la Biblia no nos da luz en cuanto a quiénes son esos nicolaitas, no nos habla cuáles son esas obras, no menciona a qué obras se refiere. Entonces, a partir de aquí, mucho de lo que les voy a comentar son solamente acercamientos que pude encontrar en hermanos que pues han metido a estudiar el griego y las palabras originales y muchas otras historia, ¿no? En cuanto a de dónde posiblemente vengan este movimiento, esta secta de los nicolaitas, pero no es algo que podamos sustentar con la Biblia, pero sí podemos darnos una idea y aprender acerca de esto, ¿no? Entonces, de esto no puedo asegurar así es, porque la Biblia no lo asegura, pero aún así podemos aprender mucho de esto para poder ponerlo en práctica. Dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Lo primero que quiero mencionar y que debemos aprender muy bien es que dice aquí yo aborrezco las obras de los nicolaitas, no dice yo aborrezco a los nicolaitas. Es algo de lo primero que tenemos que aprender. Hay gente, les he compartido en algún momento en internet, que da profecías y suelta palabras y enseña doctrinas erróneas, y yo he escuchado gente refiriéndose a ellos que dicen, y este hijo del diablo que dice esto. Cuidado, mis hermanos, no tenemos nosotros, dice el apóstol Pablo, lucha contra carne y sangre. Mi problema no es contra la persona. No tengo ningún problema con la persona, pero sí puedo tener algo contra la doctrina que enseña esa persona. Eso sí, pero ya que yo diga, es hijo del diablo o es esto, no. Que uno les diga, ese es un falso profeta, sí, pues sí lo es. Si sus profecías no se cumplen, pues es un falso profeta. Pero no tengo yo por qué insultarlo, no tengo por qué yo usar adjetivos pues negativos en contra de él, es decir, ofensivos, mejor dicho, ¿no? En contra de alguna de estas personas. Entonces debemos aborrecer sus obras, pero no a las personas. Que es aborrecer? Pues es tener como algo despreciable lo que ellos hacen,
pero el Señor Jesús dice, aborreces las obras, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor Jesús, pero no aborrece a las personas. Antes bien, nosotros debemos de orar por esas personas que tienen esos alcances, ¿no? Que miles o quizá millones de personas ven sus enseñanzas y son arrastrados por el engaño en el que quizá pues ellos mismos también están, ¿no? Entonces, Señor, abre los ojos, alúmbrales, que puedan conocerte realmente, que enseñen la sana doctrina, que prediquen la palabra y que la gente pueda encontrar nuevamente tu rostro en esas enseñanzas y no ir en pos de doctrinas falsas. Entonces, eso es algo de lo que también quiero comentar para que nosotros no caigamos en ese error de mandar al infierno a las personas, ¿no? Y hijo del diablo y no sé qué tantas cosas se dicen. La verdad es que no sabemos siquiera si lo hacen por maldad o simplemente están en un engaño, pero hay que, eso sí, lo que son sus doctrinas, sus enseñanzas y prácticas, eso sí se tiene que hablar. Claramente eso que dijo no está bien y eso lo lleva a ser un falso maestro, un falso profeta, tener una falsa doctrina, quizá que esté estableciendo una secta, pero no tener un juicio en contra de las personas. No nos corresponde a nosotros el hacer ese tipo de juicios, sí juzgar sus enseñanzas, sí, eso es otra cosa. Este hombre está diciendo así y eso está mal, pero él como persona es otra cosa. Hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y también que ayude a la gente pues que cree en ese tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos aprender en cuanto a que dice, aborreces la obra de los nicolaitas, pero no a los nicolaitas, a las personas hay que tener misericordia de ellos porque también nosotros en algún momento nuestro destino era exactamente el mismo que aquellas gentes que no conocen a Cristo, ¿no? No podemos sentirnos hoy más, ahorita vamos a ver algo también de eso, sino debemos de tener misericordia, Señor. Yo también iba al infierno, rumbo al infierno, como muchas personas que no te conocen, y si tú tuviste misericordia de mí, ¿quién sería yo para decir que hijo del diablo que se vaya al infierno? No, para nada. Yo no quisiera que nadie dijera eso de mí, que nadie dijera, y el hermano David, hijo del diablo, que se vaya al infierno. No, no porque si lo digan me vaya a ir, pero el hecho de que lo digan, pues ya es feo, ¿no? Escuchar que alguien dice eso de ti, pues es terrible. Entonces, no caigamos en eso y tengamos cuidado con aquellos que señalan a un falso maestro o una falsa doctrina diciendo hijo del diablo, pues también ellos están mal, ¿no? Sucede como dijo el apóstol Pablo al sumo sacerdote, le dice, tú queriendo aplicar la justicia, quebrantas la justicia, dice, pues, ¿cómo está eso, no? Eso no es válido. Entonces nosotros queriendo ser correctos, caemos en lo incorrecto, ¿no? Queremos ser justos aplicando la sana doctrina, insultando a las personas. Eso es contradictorio, dice también en Santiago, en la carta que escribe Santiago, de una misma boca no puede proceder bendición y maldición. Dice, ninguna fuente arroja por la misma abertura agua dulce y agua salada. Eso no debe ser así. Entonces, tengamos cuidado con eso, oremos más bien por esas personas y por nuestra iglesia, obviamente, por nuestros pastores, por los que nos enseñan, por todos aquellos que nos instruyen para que no caigan en errores y nosotros pues no sigamos esos errores, a veces pues también por no conocer realmente pues toda la palabra de Dios. ¿Quién puede decir yo conozco todo, no? Bueno, eso es lo primero que quería mencionar, el tener cuidado en cuanto a eso, pero de lo que pude investigar también un poquito acerca de estos nicolaitas, insisto, todo esto solamente son acercamientos o posturas que han tenido hermanos que han estudiado la historia, no es algo que la Biblia diga, pero me llamó mucho la atención esto, nicolaitas o Nicolás, mejor dicho, lo que significa es el que vence al pueblo, el que domina al pueblo, el que conquista al pueblo o el que gobierna al pueblo. Son algunas de las definiciones que podemos encontrar que significa Nicolás, el que vence al pueblo o domina, conquista o gobierna al pueblo. Más adelante en otra de las cartas que escribe o que envía el Señor Jesús a las iglesias, habla de un tal Balaam y se comparan un poco esas obras, pero también se compara un poco el nombre. Balaam lo que significa es dueño del pueblo, es algo muy similar, es una definición muy parecida y entonces lo que llegan algunos a la conclusión es que se está refiriendo no en una forma literal a un tal Nicolás, sino de una forma simbólica, y cuando habla de los nicolaitas se referiría a aquellos que quieren dominar al pueblo o que quieren gobernar
o vencer al pueblo. Eso es uno de los acercamientos. Y entonces, si es que esto fuera así, si es que esta interpretación fuese correcta de que se está refiriendo a gente que quiere dominar al pueblo, les voy a leer lo que un comentarista bíblico que se llama Matthew Henry escribe en su libro. Bueno, puede ser Matthew Henry o puede ser Francisco Lacueva, porque hicieron una compilación en un solo libro de los comentarios de Matthew Henry y de Francisco Lacueva, y en algún momento se intercalan los comentarios, ¿no? Entonces no lo digo por mentir ni mucho menos, no sé exactamente quién de los dos fue, pero alguno de ellos dos fue quien hizo este comentario. Dice que esto que les comento, si es que fuera así de que quisieran gobernar el pueblo, dice que connotaría el afán de ejercer autoridad y dominio sobre el pueblo, como en el caso de Diótrefes. Ahorita vamos a ver quién es ese Diótrefes, que está en una de las cartas de Juan. Y entonces dice después que sería una posible secta de iniciados o de gnósticos, también es otra manera en que se les podría mencionar, que pretendían establecer una división del pueblo de Dios en castas. Dice, lo cual había de derivar, andando el tiempo, en el establecimiento de las castas sacerdotales dentro de la iglesia oficial del Imperio Romano, que en este caso sería pues la iglesia tradicional o la iglesia católica, que vemos que realmente sí se da ese tipo de cosas, donde hay castas o jerarquías, ¿no? Que está el papa, y yo no sé mucho, pero sé que está el papa y cardenales y obispos y arzobispos y obispo primado y no sé cuántas castas hay ahí. Entonces, puede ser que sea una derivación de estos nicolaitas o de estos gnósticos. Puede ser que de ahí vengan ese tipo de división, ¿no? En el que la iglesia se ha dividido en castas. ¿A raíz de qué? Del querer gobernar, del querer dominar, del querer ejercer esa autoridad indebida sobre el pueblo, porque ciertamente los que están encargados de las iglesias deben ejercer autoridad, es decir, son autoridades que Dios ha puesto, pero no querer tener un control total o un dominio de las iglesias. Eso ya es caer en extremos, ¿no? Yo he escuchado gente que ora por los pastores y dice, ¿por qué tú pusiste a nuestro pastor por cabeza de esta iglesia? No, mis hermanos, ningún pastor es cabeza de ninguna iglesia. La cabeza de las iglesias es Cristo. Nuestros pastores o el pastor, o si hay uno o más pastores en sus iglesias, son los encargados, son quienes están al frente, quienes van a dar cuentas de la iglesia, y debemos respetarlos, amarlos como esa autoridad, pero cuidado de no caer en idolatría, en marcar esas castas, ¿no? Como si los pastores o los profetas o evangelistas o ancianos o como quieras decirle a las autoridades fueran o estuvieran en un nivel superior, casi rozando lo divino, ¿no? Todos somos seres humanos, debemos amarnos, respetar a nuestras autoridades, orar por los pastores de las iglesias, pero sin caer en ese tipo de castas, de verlos como gente superior, como elegidos divinamente, así como casi como sucedió con el Señor Jesucristo, ¿no? Que dice poco menor que los ángeles, ¿no? Para nada. Entonces vuelvo a decirlo porque no quiero que se malinterprete. Debemos de respetar a nuestro pastor, amarlo, orar por él, tener en cuenta que es quien va a estar dando cuentas, valga la redundancia, por nosotros, por cada uno, por su vida y por la iglesia a la que Dios puso a su cargo, pero que no son esas castas superiores, que no son los gobernadores de la iglesia. Tengamos cuidado con eso, porque, insisto, se puede caer en cosas que incluso en la iglesia tradicional equiparan, ponen al mismo nivel lo que dice el Papa con lo que dice la palabra de Dios. Prácticamente lo que dice el Papa es palabra de Dios. Y no es así, porque el Papa es un ser humano igual que tú y yo, que se puede equivocar, que puede cometer errores y que en una de esas nos puede llevar a creer en algo que no sea así. Lo que nos va a guiar, lo que nos va a gobernar es la palabra de Dios. Es bien interesante que más adelante, cuando vuelvo a hablar acerca de los nicolaitas, dice, yo los venceré con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca del Señor Jesús? La palabra. ¿Qué es lo que va a decir? Voy a refutar todo lo que ellos están diciendo con la Biblia. Es una manera en que podríamos interpretar eso. Entonces todas nuestras actividades, enseñanzas y todo eso deben de tener un respaldo bíblico. Entiendo también que hay quien me puede decir, bueno, pero el ministerio infantil no es bíblico, es decir, no está en la Biblia. La Biblia no dice que se haga un ministerio infantil o que se haga un ministerio de intercesión. Sí, tal vez no está así, pero sí nos pide orar, sí se pide que se instruya a los niños, son cosas que sí están en la Biblia, pero se llegan a tener otro tipo de prácticas como los famosos pactos, pacta con Dios. La Biblia no nos enseña a pactar con Dios. Dios
es el que hace los pactos con el hombre y no el hombre con Dios. En algún momento les dije que querer pactar con Dios, en otras palabras, es decir, mete a Dios en un trato en el que lo obligues a hacer algo por ti. Eso no es así. El que acepta un pacto está obligado a. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo pacto con Dios y le digo, yo te voy a dar 1,000 pesos para que tú me des 10,000, eso es un pacto. Si Dios dice, órale, pues sale, tú dame 1,000, yo te doy 10,000. Él está obligado a que mientras yo le dé mis 1,000 pesos, él me va a dar 10,000. Y ahora voy a decirles lo que a veces no se menciona cuando hablan de estos famosos pactos. Entonces, si yo le doy 1,000 pesos a Dios para que Él me dé 10,000, yo puedo hacer de mi vida lo que se me dé la gana. Él está obligado a darme los 10,000 pesos mientras yo les dé mis 1,000. Eso está mal, eso no es así. Yo no puedo obligar a hacer algo a Dios por mí y después yo hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Ya tú y yo entramos en un pacto, yo te di mis 1,000, tú me regresas mis 10,000 y yo puedo hacer de mi vida lo que se me dé la gana. Así son los pactos, realmente así son. Mientras yo cumpla esta parte del pacto, tú estás obligado a cumplir la tuya, aunque por fuera yo haga lo que yo quiera. Obviamente eso está mal, eso no es así, no podemos pactar así con Dios, eso es algo erróneo, es algo que no está en la Biblia y nosotros debemos de guiarnos siempre por lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que posiblemente estos nicolaitas enseñaban era que ellos querían gobernar con sus obras, es decir, a través de sus obras, gobernar la iglesia y somos los que mandamos y somos aquí los que tenemos la vara alta, como se dice, ¿no? Y todo lo que digamos así es y casi que lo que yo les diga e imponga es palabra de Dios. Eso es un acercamiento. Hay otro acercamiento que va más enfocado precisamente al gnosticismo, y es algo también que nació hace el martes en mi corazón compartir porque pensando cuando estaba preparando la enseñanza del Señor Jesucristo revelado en Eclesiastés y hablábamos un poco de buscar el reino de Dios y hay veces que cuando nos enseña nos dice pues busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y sí, la Biblia lo dice, pero a veces decimos bueno ¿y cómo? ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo busco? ¿Qué hago? ¿No? Nos dicen tienes que hacer esto, mira, la Biblia dice que hagas lo otro y bueno pues sí, pero ¿cómo lo hago? Se dice fácil, busca el reino de Dios, pero ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Cómo busco el reino de Dios? ¿Cómo busco su justicia? ¿No? Entonces, a veces se nos dan ese tipo de instrucciones, pero solamente a medias, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, tienes que andar en santidad, tú tienes que buscar la santidad, y ¿cómo la busco? Que para empezar, ¿qué es santidad? No entiendo ni siquiera qué es santidad, ¿no? Y entonces el gnosticismo hizo una mezcla entre la ideología o las costumbres o la religión que profesaban los griegos, los cristianos, y hicieron una mezcla ahí donde llegaron también a divinizar la relación con Dios. ¿A qué me refiero? Quiero que esto quede muy claro porque realmente relacionarnos con Dios pues es algo divino en el sentido más estricto de la palabra, porque pues Él es Dios y nosotros seres humanos y eso es una relación que incluye la divinidad de Él, no nuestra, la de Él, ¿no? Pero me refiero a que todo lo llevaron a un nivel como supremo, como inalcanzable casi casi. ¿A qué me refiero? Viene el Señor Jesucristo a la tierra para estar a la par con nosotros, para decirnos yo te entiendo, es decir, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno, dice, que fue tentado conforme a nuestra semejanza, dice, en todo, es decir, en lo que como humanos podemos ser tentados, dice, pero sin pecado. Y ahí lo dice muy claramente, ¿por qué se compadece el Señor Jesús de nosotros? Porque Él padeció cosas muy similares. Y Él podría decirnos, te entiendo, yo entiendo cuando te desanimas, porque en algún momento Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque en algún momento Él dijo, ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Habla, ¿no? Y dice también, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él no se entiende, ¿por qué? Porque padeció lo mismo que nosotros, pero estos gnósticos y también cosas que se dan hoy en día llevan a un nivel casi inalcanzable la relación con Dios, es decir, no nos hablan como con términos como tienes que ir a una nueva dimensión y tienes que empoderarte de la situación y entonces cuando tu espíritu se alinea con ¿dónde aparece eso en la Biblia, no? Cuando el Señor Jesús dice entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. En otras palabras, así de fácil es relacionarte con Dios. No tienes que entrar en otra dimensión e interiorizarte y entonces tienes que ponerte y respirar tranquilo y poner una música relajada. Eso es gnosticismo, eso es lo que están buscando, es interiorizar al hombre y buscar al hombre dentro del hombre, no a Dios dentro del hombre, sino buscar un encuentro contigo mismo, ¿no?
Entonces, esto lo menciono porque primeramente Dios, el martes vamos a estar hablando acerca del reino de Dios, de lo que realmente la Biblia enseña que es el reino de Dios y no es el nivel inalcanzable que nos han dicho que es el reino de Dios, ¿no? Cuando dicen es que el reino de Dios tienen que verse milagros y tu vida tiene que esto impactar y que la gente cuando tú entras a un lugar se caigan por la unción. No digo que no pueda suceder, sí puede suceder, pero insisto, llevan a niveles casi inalcanzables la comunión con Dios y entonces cuando vemos que en nuestra vida no sucede nada de eso, decimos, pues yo estoy de la patada porque yo entro a cualquier lugar y la gente no ni me voltea a ver siquiera, ¿no? Entonces decimos, no, pues estoy muy mal. No, mis hermanos, la relación con Dios, lo que Dios trató de hacer al enviar a su Hijo a nosotros es precisamente que pudiéramos encontrar una manera práctica, fácil de poder relacionarnos con Él. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras, lleven mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, es decir, lleven esto que me guía a mí, pónganselo ustedes y van a ver cómo es fácil en el sentido de la relación con Él. No estoy diciendo que en la vida va a ser fácil, no estoy diciendo eso, no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil porque Él mismo dijo, lo vimos el martes, si no mal recuerdo, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Hay que cargar una cruz pesada, dolorosa, de aflicciones, negarme a mí mismo, a mis placeres, a mis gustos y a mis deseos y seguir al Señor Jesús. No es fácil, pero se puede. Lo que Él vino a demostrarnos es que se puede andar en pos de Dios y que nos dejó recursos para que podamos hacerlo. Y dentro de ellos es que la relación con Dios sea fácil, no llevarlo, insisto, a ese extremo o a esos puntos casi inalcanzables, ¿no? Donde si tú no ayunas 40 días y 40 noches, Dios no se va a revelar a tu vida. No, yo no creo que sea así. No digo que esté mal ayunar, debemos ayunar. El Señor Jesús, incluso lo vimos también el martes, cuando dice, tú cuando ayunes, da por hecho que debemos ayunar, da por hecho que debemos orar, pero no como para que si no lo hacemos, entonces Dios no se manifiesta en nuestra vida. Recordemos que Dios es nuestro Padre y lo que Él busca es, dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, parte de lo que vamos a ver el martes, haciendo una pequeña pausa en cuanto a los temas que estamos viendo del Señor Jesucristo revelado, seguiría en Cantares, pero vamos a estudiar un poquito acerca del reino de Dios y vamos a ver cómo podemos nosotros relacionarnos con el reino de Dios. Insisto, es algo, miren, cuando el apóstol Pablo dice, hablando de la salvación, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, no tienes que subir al cielo para bajarla, no tienes que descender a las partes más bajas para subirla, dice, cerca de ti está la palabra, ¿no? Es decir, nos enseña cómo hay cosas en las que podemos ver que es fácil relacionarnos con Dios. Insisto, no quiere decir que no vamos a encontrar oposición, sí que la hay, pero la relación con nuestro Dios no tiene que ser complicada como a veces se nos ha enseñado y como el gnosticismo lo plantea en cuanto a interiorizarte y entonces tú tienes que ponerte en un nivel donde te dimensiones y que tu espíritu se alinee con... Yo no encuentro eso en la Biblia, mis hermanos, yo no lo encuentro de verdad. Yo encuentro al Señor Jesús diciendo, métete a tu cuarto, cierra la puerta y ahora ahí vas a encontrarte con tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No, yo no encuentro todo eso, es otro como eso que se tiene que hacer, ¿no? Para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Yo no lo veo así. Por poner un ejemplo solamente para no adelantarles también en cuanto a eso, hay un pasaje que dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo he escuchado gente que dice, y es que el poder de Dios es para que el milagro suceda. Y sí, ciertamente el poder de Dios puede hacer que sucedan milagros, que resuciten muertos, que eso es, pero ese pasaje que usan para decir que el reino de Dios consiste en poder y luego nos hablan acerca de señales y maravillas y cosas así, está mal enfocado. El apóstol Pablo antes viene diciendo que hay gente que se dice algo, dice, pero ellos solamente hablan, pero sus hechos dicen otra cosa. Su vida no va de acuerdo con sus palabras, dice, entonces cuando yo vaya, dice, voy a decirles que me muestren su fe por lo que, cómo han cambiado, y después dice, porque el reino de Dios no consiste en decir es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy el profeta, y tu vida, ¿cómo sigue? No, su vida está de cabeza. Dice, el reino de Dios no consiste en decir, sino en hacer. No consiste en hablar, sino en cambiar, en que el poder del reino cambie tu vida. Eso es lo principal. La gente va a ver a nosotros esos cambios antes que puedan suceder milagros, señales y maravillas. Pueden suceder, pero si nuestra vida sigue igual,
Dice también, ¿de qué servirá el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Primero hay que buscar que el reino de Dios cambie nuestra vida y después entonces pensemos si es que Dios quiere hacer milagros para que la gente crea, es cuestión de él. Pero el reino de Dios no debemos de buscarlo para hacer milagros y señales y prodigios si primero mi vida no está siendo transformada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje. No consiste en palabras, no consiste en decir, sino en hacer, en que tu vida refleje a Cristo y no tus palabras hablen de Cristo. Es bueno, tienen que hablar de Cristo, pero me refiero que tienen que ir los dos juntos, no lo que hablas, pero también que tu vida refleje lo que tú estás diciendo. Por eso es que el Señor Jesús se decía, Él nos enseña como quien tiene autoridad, porque habla y lo hace, porque su vida respalda sus palabras. No así los fariseos, dice el Señor Jesús, ellos dicen y no hacen. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a esto es que busquemos una manera práctica de relacionarnos con Dios y de esa forma vamos a ir creciendo, vamos a ir acercándonos más y más a Él. Ya se va a cortar, falta poco menos de 2 minutos para que se corte. Lo último que nos queda por leer en este pasaje es donde dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de vida es la vida eterna. Cuando nosotros somos vencedores de estas circunstancias en las que a veces nos alejamos y nos arrepentimos y volvemos al camino, Dios nos va a dar a comer de ese árbol que es la vida eterna, ¿no? Eso es lo que ese árbol representa, la vida eterna junto a Él. Recordemos que todos los seres humanos somos eternos, la diferencia es dónde vamos a pasar esa eternidad, pero si comemos de ese árbol de la vida, entendemos que esa eternidad la pasaremos junto a Dios. Así es que oigamos el consejo que nos da el Señor Jesús. Aquí dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención para que comamos de ese árbol de la vida. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén. Esto fue Sendas Antiguas.